Hay vidas que no hacen ruido, pero lo cambian todo. Vidas donde la fuerza no nace del temperamento, ni del poder, ni de la autoridad exterior, sino de una profunda vida interior. Esta es la historia de una mujer habitada por el Espíritu Santo. Su vida no fue solo para un tiempo, ni solo para una comunidad. Fue una vida entregada a la iglesia y al mundo. La Madre Blanca Hilvia no fue una figura idealizada, fue una mujer real, con historia, con carácter, con decisiones profundas. Antes de ser madre, para muchas, fue hija, fue hermana, una mujer de carne y hueso que aprendió a escuchar a Dios en lo cotidiano. Permanecer no siempre es lo más fácil, pero cuando el amor es verdadero se vuelve decisión.
quien la conoció desde la sangre, nos acerca ahora a su lado más humano. Soy Amari, hermana de la hermana Blanca Ilvia. En mi época de estudiante, estuve ella de rectora en el Colegio de la Inmaculada. Ella era exigente con los uniformes, no solo para mí, sino para todas las compañeras. Y en los zapatos, que todo estuviera marchando bien. Era una persona muy bondadosa, muy alegre, cariñosa con todos, parejo, con toda la gente. Fue muy bondadosa. No, siempre que llegaba de visita a la casa o donde fuera el que fuera mi familia, llegaba siempre con algo en su mano. Bien fuera unos confites, algo nos traía. Era muy amplia con los pobres. En su historia personal ya se anunciaba la mujer firme y profundamente buena que el Espíritu estaba formando. Madre, dele para que afine, madre. Madre, mire bien. Madre, mire bien. Cuente bien, madre, cuente bien. Sí, sí. 5 y 2. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo que no? 1, 2, 3, 4 y 5. Madre, coma, madre. Ahí quedó. Sí, es madre, es chiquito, pero es de color. Pero por eso digo lo perfecto, no come. La Madre Blanca Ilvia fue una mujer de fuego interior. No soportaba la tibieza espiritual ni la mediocridad.
Para ella, la fe no admitía excusas. Una vida sin exigencia termina perdiendo el sentido. Sus palabras no buscaban herir, buscaban despertar. Quienes caminaron con ella desde el inicio conocieron su exigencia y su pasión por Dios. De la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos del 7 en adelante. Acuérdense de sus superiores que les anunciaron la palabra de Dios. Consideren el buen ejemplo de su vida e imiten su fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es muy importante recordar de la Madre muchas facetas, como mujer, como consagrada, como cristiana, como instrumento de Dios para la Iglesia en esas dos congregaciones. 30 años en las terceras capuchinas, 33 con nosotras. Se me ha pedido que comparta con ustedes sobre la bondad y la energía. La frase lapidaria de la Madre era aunar bondad y energía. En este momento recuerdo muchas experiencias, digámoslo así, vividas con ella, en las cuales nos recalcaba siempre este doble, este binomio de oro lo llamaría, bondad y energía. Ella decía, por ejemplo, que para una superiora tenía que ser algo fundamental, juntar estas dos aptitudes o cualidades, o virtudes también podríamos decirle. Si recordamos a la Madre, las que compartimos con ella directamente, la vimos enojada, pero en momentos que de justicia le tocaba llamarnos la atención. Pero luego la Madre seguía como si nada. Eso creo que todos lo podemos recordar y constatar y hacer memoria para tomar ejemplo de ella en ese aspecto. La Madre también solía ponernos como ejemplo a muchos santos. A mí, por ejemplo, y personalmente, valga la redundancia, me recordaba mucho a San Francisco de Sales, cuya fiesta celebramos hace menos de 15 días, el 24 de enero. Decía que era el santo de la amabilidad. Yo decía que era lo que más me faltaba y tenía razón, y a muchas de nosotras. Y repito lo de ahora, decía que para una superiora era fundamental aunar, complementar, juntar esas dos actitudes, la bondad, porque no todo puede ser regaño, ni todo puede ser imposición, pero también la energía, porque no todo puede ser blandito, suavecito. A la Madre la vimos en muchas ocasiones y cada una tendremos la oportunidad de recordarlo con este espacio que tenemos ahora, de muchos momentos en los cuales fue fuerte con cada una o con el grupo en determinado tiempo, pero luego la Madre o nos daba un dulce, o ya nos llamaba al recreo, o nos llamaba a un diálogo. En fin, la Madre no sabía guardar el momento de enfado, como dice también la palabra en Efesios 4:26, que no se ponga el sol en su enojo, que realmente tengamos esa actitud de saber convertir la autoridad en amabilidad, la armonía o la amabilidad también hacerla de una manera justa, de una manera exhortativa, para que así no nos salgamos de los rieles del Evangelio, de lo que Dios quiere, porque Dios no quiere personas desanimadas, apocadas, sino que nos quiere fuertes en el espíritu
pero con una suave bondad o una suave energía, como solía decir la madre. La invitación es entonces para que, y lo hago personalmente, las invito para que recordemos en estos días en que celebramos la Pascua de la Madre, ya 10 años que el Señor se nos la llevó, de esos momentos, y sobre todo no nos quedemos con el regaño que recibimos. Pensemos en cuántos beneficios recibimos a través de esto. También, como dice la carta de los Hebreos en otra parte y más adelante, que no es buena la reprensión, de momento duele, pero trae muchos beneficios para la propia vida, y yo creo que cada una somos testigos de ello, a través de la madre, a través de las formadoras, a través de tantas personas que se van cruzando en nuestro camino. La invitación es entonces a tomar de la madre todo lo bueno que ella nos legó. Su energía no era activismo, nacía del sacrificio y de una vida coherente. A la Madre Blanca Ilvia la conocí en un viaje que hicimos con el obispo Paul Bradley, en ese entonces obispo de Kalamazoo, el año 2014, cuando fuimos a La Ceja, y él presentó a la Madre al Consejo General una petición para abrir una presencia misionera de las hermanas misioneras siervas del Nuevo Espíritu acá en Kalamazoo. La fraternidad, la alegría nos envolvió, y recuerdo mucho al obispo Bradley expresando su cariño, su gratitud, el impacto hermoso que tuvo la Madre Blanca en él, y sin duda también en mí. Nunca la había visto antes, y fue sin duda una presencia refrescante. La Madre Blanca Ilvia fue de una vez pronta a responder a esa petición del obispo que ella buscaba, y lo hizo siendo ella misma una presencia misionera. Y para mí eso es lo que define a la Madre Blanca, mi recuerdo. Ella fue una presencia misionera. Ella supo estar presente en la historia, con ojos abiertos, oídos despiertos, responder a la llamada del Espíritu Santo. En ese instante, y ahora lo sigue haciendo a través de ustedes, las hermanas, respondiendo a muchísimas llamadas de tantas partes para hacer lo que ustedes son, misioneras, lo que ella fue, una presencia misionera. Así definiría yo a la Madre Blanca. Ella fue una presencia misionera continua. Ella supo estar presente para responder a la llamada del Espíritu Santo. Y lo hizo con lo que ella fue, lo que ella es y será siempre, misionera. Misionera que siempre está en salida, que siempre está lista a proclamar que el reino de Dios está cerca, está entre nosotros. Que ella interceda por nosotros, descanse siempre en la paz de Dios. Pero su fuerza tenía un corazón y su exigencia una ternura profunda. Supo ser madre sin dejar de ser formadora. Yo pienso que un aspecto que caracterizaba la espiritualidad de la Madre Blanca Ilvia era cómo lograba combinar en su vida la bondad y la energía. Siento que era una mujer que en su temperamento, en su esencia, tenía mucha energía y la mostró en muchos momentos. Era una mujer que corregía con autoridad, que enviaba y manejaba su vida en un concepto muy grande de autoridad, pero a la vez era una mujer a la que muchas veces y en muchos momentos de mi vida pude descubrir como una madre cercana,
una madre que preguntaba, una madre que se preocupaba, una madre que cuidaba. Entonces, eso es un aspecto que me parece muy importante y vienen a mí muchos recuerdos. La recuerdo viéndola, hablando con personas que de muy alto prestigio, la vi hablando con obispos, la vi hablando con sacerdotes, con autoridades públicas, pero también la llegué a ver hablando con niños. Me acuerdo en un momento que mi familia vino a visitar la comunidad y me acuerdo cuando se acercó a conversar con uno de mis hermanos menores, su cercanía, su amor, su ternura con él. Y después venía un obispo y la vi ejercerse muy bien en ambos ámbitos, manteniendo su ser. Eso lo rescato muchísimo y le pido a Dios que nos permita a cada una de nosotras poder imitar eso de ella. Saber ser enérgicas cuando corresponde, una mujer que en su energía defendía, pero tener un corazón tan materno, tan bondadoso, que levanta al necesitado. Y eso lo vi en su espiritualidad, lo vi en sus obras de caridad, lo vi en su doctrina. Cuando lees las circulares de la madre te encuentras con una mujer que corregía, que nos retaba, nos mostraba una espiritualidad exigente, pero que a la vez nos mostraba su corazón de madre pidiéndonos que oráramos por ella, felicitándonos por cosas que eran muy humanas. Entonces siento que en su espiritualidad y en su vida siempre se mantuvo estas dos grandes vertientes, la bondad y la energía. Su bondad no anuló su autoridad, la hizo creíble. Para la Madre Blanca Hilvia, la fe no era teoría, era vida cotidiana.
La vida de la Madre Blanca Hilvia fue profundamente eclesial. Cordial saludo. Soy Omar de Jesús Mejía Giraldo, arzobispo de la Arquidiócesis de Florencia en el Caquetá. Yo era apenas un muchacho en el año 1985 cuando tuve la oportunidad y la bendición de conocer a la hermana Blanca Hilvia Álvarez. Como joven percibía en esta religiosa algo particular. Aún no sabía qué era. Pero en la medida que fui avanzando en mi proceso de formación y luego como sacerdote y como rector del Seminario Nacional Cristo Sacerdote, tuve la oportunidad de compartir lazos de amistad, de cercanía y de fraternidad con la hermana Blanca Hilvia. Siempre me llamaba la atención su cordialidad, su gentileza, su cercanía, su amabilidad, su manera fraterna de tratarme y de ver cómo trataba también a los demás y de una manera especial a sus hijas, las hermanas que pertenecían o que pertenecen a este Instituto de Vida Consagrada, las misioneras del Divino Espíritu, a quienes ella, inspirada y acompañada por Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, dio a luz. Y hoy tenemos este servicio maravilloso en muchos lugares del mundo. A la hermana Blanca Hilvia, que Dios la bendiga siempre en la eternidad. Y desde acá, un agradecimiento inmenso, inmenso por su bondad, por su gentileza, por su gallardía, por su energía, por su fortaleza y sobre todo por su testimonio de fe, de esperanza, de caridad y esa alegría que siempre reflejaba en su rostro y en su manera de ser. Bendiciones, Dios les proteja. Cuando una vida está arraigada en Dios, la Iglesia la reconoce como un don. En mi experiencia de haber compartido y conocido a la Madre, pues algo que a mí me impactó mucho, que siempre me quedó, fue como esa calidad humana de ella. Cada que ella nos llamaba a hablar con nosotras, una especial, bueno, lo hacía, no sé, conmigo, creo que con todos lo hizo, siempre preguntaba por la familia y me parecía un dato bien curioso de que recordaba lo que uno le había contado anteriormente y bien expresiva, ve cómo sigue su papá, cómo sigue su hermano, por fin cómo siguió la situación de su casa. Entonces, como esa bondad de ella, ¿no? Esa bondad de poder tener ese detalle siempre de preguntar por nuestra familia, de manera especial, pues ella iba, cuando iba a Timba, Quiramayo, iba mucho a mi casa, iba muchísimo a mi casa y en mi casa la recuerda mucho por eso. Entonces, es una experiencia muy, muy, muy bonita que tengo de ella y que pues con ella también me quedo para mi vida y poder también ayudar a muchas personas también desde la parte humana. Toda obra del Espíritu está llamada a continuar. El carisma no se guarda, se transmite.
Después de la Madre Blanca Hilvia, otras manos asumieron la misión. Hermanas, buenos días. Bueno, voy a hablar un poquito sobre nuestra Madre Blanca Hilvia, nuestra fundadora, nuestra Madre que nos recibió en este hogar de las misioneras siervas del Divino Espíritu. Quiero empezar hablando de ella con la cita bíblica que todas conocemos ahí en su tumba, que fue siempre como el lema de ella. Ella siempre nos recordaba bastante esta cita que el Señor se la dio a ella cuando ya definitivamente le inspiró que se viniera para acá después de muchas luchas, de muchas dudas, de muchas negaciones, diciéndole a Dios que no, porque ella amaba a su comunidad. Pero vemos la voluntad de Dios y también la voluntad de ella tan firme y la fe tan grande que tuvo para obedecerle a Dios. Y en esta cita bíblica vemos realmente lo que fue la vida de ella para cada una de nosotras y lo que sigue siendo su testimonio. En Génesis 12 dice: Yahvé dijo a Abraham: deja tu país, a los de tu raza y a tu familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Palabra de Dios. Bueno, yo creo que más claro no puede estar este mensaje. La madre, yo pienso que ella lo vivió, lo sintió, y por eso fue una persona que tuvo tanta fuerza, tanto, digamos, poder espiritual en todo sentido. Verdad que la madre sí dejó muy bien plantado su nombre y también el nombre de nosotras dentro de la diócesis, porque siento que lo que Monseñor Alfonso y la madre hicieron en el instituto es un reflejo para toda la diócesis, para muchos lugares también, donde siempre siguen recordando esa figura espectacular de la madre. Yo la llamo espectacular porque es así. Realmente a mí, que me tocó compartir mucho con ella, pues quiero contar un poquito la experiencia de lo que ella era para mí, pues lo que yo vi en ella. Yo recuerdo que la madre, ella tenía un carácter fuerte, pero no fuerte en cuanto que nos vivía regañando y mandándonos lejos, no. La madre tenía un carácter fuerte, ¿por qué? Porque ella nunca se le veía como, digamos, tensionada, como triste, como abatida, como por allá arrinconada, ¿no? La madre siempre fue ahí, como la misma, serena, puesta en su lugar, con mucha madurez, con mucha ecuanimidad, sabiendo siempre cómo llevarnos, ¿no? Yo recuerdo que ella era una persona pues muy preparada, porque fue una persona muy preparada intelectualmente también, y cuando ella vino acá y ya pues recibirnos a todas nosotras, ella sabía cómo llegarnos, cómo digamos, cómo bajarse a lo que llegábamos cada una de nosotras sin saber nada, sin entender nada, y ella cómo nos acogía con ese cariño a nuestras familias. Ella era una persona tan amable, toda la gente se quedaba queriéndola porque ella era muy, muy amable con cualquier persona. Y ella sabía, pues en su preparación también que ella tenía, ella sabía cómo manejar los políticos, los sacerdotes, los obispos, las religiosas, también los alcaldes, la policía, todo el mundo, cualquiera, los jóvenes, las jóvenes, los niños, los abuelos, los campesinos. Ella como que sabía llegarle a cada uno de ellos. Entonces yo creo que nosotros tenemos que mucho aprender de la madre. Ella cuando nos llamaba la atención, ella nos la llamaba, pero ella era en su punto firme, segura, no era una persona que nos llamaba la atención y seguía bailando en lo mismo, o la hacíamos cambiar de digamos, como de criterio ahí mismo. No, ella se sostenía en su serenidad, se sostenía serenamente. Y al rato uno iba y le hablaba y ella estaba la misma, riéndose, contenta, no pasaba nada. O sea,
De verdad que para nosotras es un reto muy fuerte mirar lo que la madre nos dejó como enseñanza con su vida. Una persona tan madura, una persona tan centrada en Dios, tan centrada en su vocación, una persona que supo que fue renunciar no solo a la familia de carne, sino también a su familia espiritual, que fueron las capuchinas, su primera familia en muchos años, y fue capaz de dejar todo eso y venirse a acoger algo que ella ni siquiera sabía, no tenía en sus pensamientos cómo iba a ser, pero ella creo que aplicó muy bien esta palabra de Dios, que Dios le inspiró y se la dio también, de dejar todo, dejar país, dejar la raza, o sea, todo lo que ella venía cultivando, sí, sus padres, y que se fuera a otra tierra que le iba a mostrar. Y mire la tierrita que le mostró, nosotras, en nuestra sencillez, humildad, pero pienso que Dios fue tan lindo con el instituto cuando nos puso estos dos fundadores, porque fueron espectaculares, son dos referentes muy grandes. Monseñor, en una oración, en una madurez en cuanto a todo lo espiritual que tenía que expresar, en cuanto a la renovación, pienso que nosotros tenemos que aprender mucho de nuestros fundadores, y en este caso que estamos hablando de nuestra madre, aprender mucho la ecuanimidad, cómo era ella en su trato, cómo era que ella nos decía, nos dirigía, nos direccionaba en todo sentido de nuestra vida religiosa. Eso no lo podemos olvidar, cómo llegaba ella a las jóvenes, cómo sabía que ellas tenían tantas debilidades y que tenían que trabajarlas y de qué manera. Pero nosotros nos podemos dejar llevar a veces por lo que somos. Nosotros nos falta mucho mirar nuestros fundadores y aprender de ellos. Porque si uno mira a Dios, uno dice, bueno, vamos a mirar primero a Dios y luego a la Virgen. Sí, uno los mira a ellos porque son los santos y uno dice, sí, el Señor y la Virgen. Pero tenemos personas que fueron como nosotras, de carne y hueso, con limitaciones también, porque también las tenían, pero fueron personas que fueron capaces de dominar todo eso para que apareciera más Dios que el mundo. Entonces es lo que nosotros tenemos que también aprender mucho de ellos, mirar esa capacidad. Dios no es injusto, Dios al que llama lo capacita y le da lo que necesita. Lo que nosotros necesitamos es creer, tener fe y mirar eso que Dios nos dejó en nuestros fundadores, esa enseñanza, ese testimonio, ese amor para el instituto. Te las invito, hermanas, a que realmente miremos cómo fueron nuestros fundadores, que a través de ellos sigamos a Dios con radicalidad como ellos, que nos entreguemos con amor y con alegría, y nada ni nadie nos apartará de Dios. No dejemos que el mundo tenga tanto poder sobre nosotros, y no digamos que es que ahorita el mundo tiene más poder. No, el poder del mundo es el poder que nosotros le damos, y el poder del demonio en nosotros es el poder que nosotros le damos. Ellos no tienen poder, el poder lo tiene solamente Dios. Ellos tienen un poder limitado y muy limitado, pero ¿por qué se vuelven poderosos? Porque nosotros le damos el poder. Y el mundo en este momento le da poder. Cuando la madre y Monseñor vivían, también el mundo tenía poder. También lo mismo que ahora y como siempre, pero el mundo tiene poder de acuerdo a lo que los hombres le den. Y si nosotras las religiosas no somos para tener el poder de Dios y dárselo al mundo, pues entonces no estamos haciendo nada. Así que caminemos, miremos siempre a nuestros fundadores como una luz que Dios puso en nuestro camino para poder llegar a Él. Bueno, feliz día, Dios las ama mucho, o nos ama mucho a todas. Sigamos amando nuestra vocación y amando el instituto que Dios nos dio tan lindo, que todas tenemos que cargarlo y llevarlo y hacerlo presente en todos los lugares donde estamos. Un feliz día para todas. La energía y la bondad de la Madre Blanca Elvia no fueron ideas escritas en un papel, fueron experiencia viva para quienes caminaron con ella, trabajaron a su lado y se dejaron formar por su palabra y su ejemplo. Hoy, una hermana nos comparte cómo esa ternura interior y esa ternura exigente
marcaron su vida y su camino de fe. Yo viví con la Madre Blanca Ilvia durante todo mi tiempo de formación en Los Olivos y quiero contar 2 acontecimientos muy especiales que viví con ella. El primero fue durante el aspirantado. Recuerdo que la hermana formadora, la hermana Mariluz, me dijo que debíamos preguntarle a la madre si yo podía continuar con el aspirantado o si me debía tomar primero un tiempo afuera para discernir. Después de unos días de oración, le preguntamos a la madre y ella nos respondió pues que ella no sabía si yo estaba llamada o no a la vida consagrada, pero que Dios me había permitido llegar al instituto, empezar el aspirantado, entonces que me iban a acompañar durante un proceso de sanación, de liberación, y que ya pues Dios luego nos iba a ir mostrando cuál era la voluntad para mi vida. Y así fue. Y también el otro acontecimiento fue cuando iba a pasar al noviciado. Todavía pues yo tenía muchas dudas, además estaba viviendo un tiempo fuerte de sanación y liberación, entonces la madre decidió ella misma hacer un momento de oración junto con el consejo por mí y estaban orando por mí, yo estaba llorando, estaba como en un momento de mucha confusión y recuerdo que la madre en un momento dado en la oración dijo: espíritu del mal, te callas. Y yo automáticamente pues ya no lloré más, no grité más y la madre dijo, invocó el espíritu de paz en ese momento en mi vida y recuerdo que en medio de la oración, nunca perdí pues como el conocimiento, yo experimenté automáticamente cómo Dios me iba concediendo la paz, experimenté la autoridad que Dios le había dado a la madre también para orar por sanación y por liberación. Después que terminó la oración, la madre me abrazó, me dijo: muchachita, sigue adelante, mucho ánimo, vamos a seguir acompañándote en este proceso de sanación porque lo que tú necesitas es mucha sanación interior. Y así continué y gracias a Dios, gracias también a la madre, yo pude descubrir mi llamado a la vida consagrada y perseverar en él hasta este momento. Cuando la madre murió, recuerdo que hicimos una oración en la que pusimos en un papelito qué significaba la madre para cada una de nosotros. Y yo siempre experimenté y pensaba que la madre para mí era la voluntad de Dios, porque a través de ella yo descubrí la voluntad de Dios en mi vida. La madre intercedió mucho por cada uno de nosotros, especialmente por el instituto cuando ella estaba en vida. Entonces yo estoy segura que ella sigue intercediendo por todos nosotros, por la iglesia, y por eso yo diariamente me acojo a ella en mis oraciones y le pido que siga intercediendo para que pueda permanecer fiel hasta el final. Durante 30 años, la Madre Blanca Ilvia perteneció a la congregación de las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia. De allí recibió formación, experiencia de vida religiosa y un profundo amor por la Iglesia. Aunque el Espíritu la condujo por un nuevo camino fundacional, nunca rompió los lazos de comunión. Permaneció cercana, agradecida y profundamente unida a sus hermanas. Hoy, una hermana de esa congregación que la conoció de cerca nos comparte su mirada sobre la mujer, la religiosa y la fundadora que fue la Madre Blanca Ilvia. Nuestra hermana Blanca Ilvia Álvarez Rincón, terciaria capuchina, fiel seguidora del carisma franciscano, aceptó el llamamiento del Señor a ser cofundadora con Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo de la Congregación de Hermanas Siervas del Divino Espíritu, a las que dejó un legado de energía, alegría, bondad, expresadas en todos los momentos de su vivir cotidiano. Con estos dones edificó sobre roca
con la seguridad de que en esta nueva congregación cada una de sus hijas sería levadura, sal de la tierra y luz del mundo para este momento que vivimos. Por una gracia muy especial del Señor, compartí mi vida en 3 años que estuve en esa congregación. Por lo tanto, soy testigo de su esmero por cada una de las hermanas y familiares de ellas. Con su sonrisa y su bondad que le caracterizaban, da continuidad a este hermoso mensaje, confirmado con el surgir de vocaciones crecientes en esa congregación. La voz de la Madre Blanca Elvia no pertenece solo al pasado. Sus palabras siguen vivas, siguen formando, siguen despertando conciencias. A través de sus circulares, la Madre Blanca Elvia dejó escrita una pedagogía espiritual hecha de verdad, exigencia y amor. Escuchemos ahora una de sus circulares completas, no como un texto antiguo, sino como una palabra que hoy vuelve a hablarnos. Misioneras siervas del Espíritu Santo. El que ha sido evangelizado, evangeliza a su vez. He ahí la prueba de la verdad, la piedra de toque de la evangelización. Evangelii Nuntiandi, número 24. La Ceja, 24 de octubre de 1993. Apreciadas hermanas, paz y bien en el Señor. Ha llegado a su final el mes de octubre, mes dedicado a la Santísima Virgen María bajo la advocación del Santo Rosario, y tiempo especialmente orientado a revitalizar nuestro compromiso misionero. Cabe preguntarnos con sinceridad, ¿podemos estar tranquilas porque hicimos todo lo posible por propagar la verdadera devoción a la Santísima Virgen y por incrementar en las familias el rezo del Santo Rosario? María, estrella de la evangelización, ha iluminado y guiado verdaderamente nuestros pasos como misioneras para ir, como ella, a todas las partes llevando el mensaje de Jesucristo. Recordemos que nuestra primera obligación es amar al Señor y vivir su doctrina, es decir, evangelizarnos a nosotras mismas para poder proyectarlo luego con el testimonio de nuestra vida y con nuestras palabras a nuestros hermanos y hermanas. Sin celo apostólico no podemos llamarnos siquiera cristianas y mucho menos religiosas, pues por consagración y compromiso tenemos la obligación de ir por todo el mundo anunciando el mensaje de salvación. Es una falta de justicia dedicar demasiado tiempo solo a nosotras mismas, cuando nuestros hermanos tienen hambre de Dios y necesitan de alguien que les ayude a conocer y experimentar la grandeza del amor de un Dios que es Padre. Debemos predicar, ante todo, con el ejemplo de nuestra vida, de modo que quienes nos observen puedan decir: vale la pena ser cristiano, porque a ello nos invitan
la alegría, la paz, la bondad y la dulzura que estas hermanas irradian. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Podemos llamarnos verdaderamente misioneras? ¿Qué estamos haciendo para hacerlo y para parecer como tales? ¿Estará el Señor contento con la forma como he cumplido la misión que me ha encomendado? Estoy luchando por apartarme de tantas cosas que me esclavizan y me alejan de Dios, las obras de la carne, o me esfuerzo por vivir la libertad de los hijos de Dios, las obras del Espíritu. Gálatas 5, del 13 al 26. El próximo 28 de noviembre iniciaremos el tiempo de Adviento. Conviene recordar y ayudar a recordar a quienes nos rodean el verdadero significado de la Navidad y la manera como debemos prepararnos para ella. Repasemos la liturgia propia de este tiempo, comentémosla y hagámosla conocer a todos. Esforcémonos por celebrar esta Navidad con un profundo sentido cristiano. No olvidemos que Dios se hizo hombre para enseñarnos con su vida, su pasión y su muerte cómo agradar al Padre y cumplir su voluntad. Tampoco podemos perder de vista que al final de los tiempos Él volverá como Dios, como Rey y como Juez, para pedirnos cuenta de la lección que como hombre nos dejó. No se limiten a celebrar el nacimiento de Jesús como una novena monótona. Sean creativas. Celebren la Navidad con la gente en los barrios y en las veredas. Procuren que las personas asimilen el verdadero espíritu de la Navidad, que es paz, amor y alegría. Comuniquemos alegría a todos, comenzando por nuestras propias comunidades, para que podamos cosechar optimismo y esperanza. Habíamos enviado anteriormente un escrito sobre el celo apostólico para ser reflexionado durante este mes de octubre. Si ya lo han comentado, es conveniente volver sobre él, a fin de consolidar cada vez más nuestro espíritu misionero. Que el Señor y la Santísima Virgen las bendiga, las protejan y las acompañen en todo momento. Cuenten con mis oraciones por sus necesidades. Tengan la certeza de que en las de cada una no faltará una petición especial por cada hermana y por nuestra congregación, a la que debemos amar de manera particular. Hasta que tenga el gusto de verlas nuevamente por aquí, a todas las recuerdo con mucho cariño. Con afecto fraterno, hermana Blanca Ilvia Álvarez Rincón. El espíritu no se detiene, sigue obrando en la fidelidad de quienes permanecen. Una vida termina, pero una herencia espiritual permanece.